Veamos algunas características de la presión hidrostática. Tenemos aquí una simulación que hay un fluido en reposo y el mismo pues tiene una cierta profundidad. Resulta que cuando nosotros ingresamos este manómetro, observamos que al ponerlo en cualquier punto del recipiente va a experimentar cierta presión. Aquí la presión está medida en kilopascales. Entonces tenemos 21 kilopascales, 24, y donde sea el punto en que yo ubique el manómetro va a estar registrando cierta presión, lo que nos indica que el fluido ejerce presión sobre cada punto del recipiente que lo contiene o de los objetos que se sumerjan en él. Si tenemos un vaso de agua, pues ejerce una presión sobre las paredes, pero si introducimos un objeto, también ejerce presión sobre dicho objeto. Entonces la presión hidrostática va a estar en cada punto del fluido. Otra característica que vamos a encontrar es que dicha presión toma valores de acuerdo a la profundidad. Obsérvese que si yo ubico el manómetro a una profundidad de aproximadamente 1 metro, la presión es de aproximadamente 10 kilopascales. Si yo ubico otro manómetro al doble de profundidad, obtenemos que la presión es aproximadamente el doble, 20 kilopascales. Y si la profundidad es el triple, pues la presión va a ser aproximadamente el triple, 30 kilopascales, lo que nos indica que a mayor profundidad la presión hidrostática también va a ser mayor. Incluso podemos afirmar que la presión y la profundidad son directamente proporcionales. Ahora, si ubicamos el manómetro en la parte inferior, ¿qué tenemos? Que si empezamos a disminuir el nivel, la presión también se disminuye. Es decir, que la presión depende de cuánto fluido tenga encima. Entonces, si yo disminuyo y disminuyo y ya no hay, por ejemplo, fluido sobre el objeto, pues simplemente la presión hidrostática es igual a 0. Entonces podemos afirmar que la presión en un punto del interior de un líquido es proporcional a la profundidad h a la que se encuentra. Y recordemos que depende de cuánto fluido haya sobre este punto. O sea que se forma aquí una especie de columna y esta columna es la que le está ejerciendo una presión. ¿Y por qué se ejerce esa presión? Porque esta columna que está sobre este punto tiene un peso. Y ese peso pues es una fuerza que se ejerce sobre cierta superficie. Entonces, esa columna le vamos a llamar columna hidrostática, siempre entendiéndola como esa columna que me genera una presión a determinada profundidad. Esto nos lleva al siguiente arreglo. Fíjense que ahora tengo un recipiente diferente y observen que voy a poner aquí el medidor de presión a 1 metro de profundidad. Y como habíamos advertido, es de aproximadamente 10 kilopascales. Ahora voy a poner aquí también a 1 metro de profundidad. Y se obtiene también la misma presión, aproximadamente 10 kilopascales. Si yo llevo esto al doble de profundidad, obtenemos que en ambos puntos la presión se ha incrementado al doble, es decir, aproximadamente a 20 kilopascales. Lo que podría pensarse tal vez es que como en esta zona hay más fluido que acá, entonces aquí debería haber mayor presión. Lo que sucede es que, como advertíamos previamente, la columna hidrostática únicamente es lo que esté sobre este punto. Es decir, si yo ubico el medidor aquí, solamente va a importar la cantidad de líquido que esté encima de este punto. Lo que esté por este lado o por este lado no implica absolutamente nada. Esto nos lleva entonces a que si nosotros estamos a una profundidad de 1 metro en una piscina, es exactamente la misma presión que si nosotros estamos a una profundidad de 1 metro en un lago. No importa qué tan grande sea el cuerpo de agua, simplemente la profundidad a la que se encuentre sumergido el objeto. Entonces, se puede afirmar que la presión no depende del área del recipiente. Tenemos aquí varios recipientes, cada uno con distinta forma, con una distinta área, y observamos que por supuesto sobre este hay mayor cantidad de líquido que en el C, pero únicamente nos importa la columna hidrostática
y por tanto en A, en B o en C, la presión es la misma, pues la profundidad es la misma. Esto nos lleva a una idea adicional, a tener en cuenta que siempre el fluido va a acomodarse para que la presión a 1 metro de profundidad sea la misma en ambos puntos. Y si es 2 metros, sea la misma en ambos puntos. Y si es 3 metros, la presión va a ser la misma en ambos puntos. Esto nos lleva a una segunda idea, y es que el fluido siempre se va a acomodar para que la presión sea igual aquí, en 1 metro, que aquí. Y si voy a una profundidad de 2 metros, la presión va a ser igual aquí que acá. De manera que si yo empiezo a desalojar cierta cantidad de agua, fíjense que no únicamente disminuye a este lado, sino que inmediatamente el fluido se acomoda para que la presión aquí sea la misma que acá. Y si se desocupa un poco más, fíjense que la presión en este punto seguirá siendo la misma presión en este punto. ¿Por qué? Porque se va a mantener la misma columna hidrostática. Es decir, el nivel del agua va a ser el mismo aquí que acá. Y si yo disminuyo y disminuyo, fíjense que el nivel siempre se mantiene igual. Esto para lograr que en ambos puntos se tenga la misma profundidad y por tanto la misma presión hidrostática. ¿Esto qué utilidad tiene? Tenemos que en la construcción una técnica muy utilizada es la de usar una manguera con cierta cantidad de agua para determinar dos puntos que estén a la misma altura. Entonces, simplemente entre esos dos puntos vamos a tener una línea totalmente horizontal. Finalmente, veamos una última característica y es lo que sucede cuando en vez de agua, que por ejemplo aquí en 1 metro, la presión es más o menos 10 kilopascales, cambio por otro fluido con densidad diferente. Si aquí era 10 kilopascales, fíjense lo que pasa cuando usamos un compuesto como nafta, que es simplemente una mezcla de hidrocarburos. Tenemos que la presión se ha reducido a 7 kilopascales. Y fíjense que la densidad es ahora de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, menor densidad hizo que la presión hidrostática se redujera. Y ahora incrementemos la densidad. Usemos por ejemplo miel, que tiene densidad de 1400. Entonces la presión es aproximadamente de 14200. Entonces empezamos a identificar un patrón. Y es que si la densidad es de 1000, la presión es de aproximadamente 10 kilopascales. Si reducimos a un 70% la densidad, se reduce más o menos a un 70% la presión. Ahora, si aumento a 1.4 veces la densidad, la presión también se aumenta aproximadamente 1.4 veces. Es decir, que la presión y la densidad son también directamente proporcionales. ¿Y cómo podemos explicar esto? Pues simplemente porque si hay agua, tenemos una cierta cantidad de líquido, una columna hidrostática, y si hay miel es exactamente la misma columna. Pero la columna de miel es más pesada y por consiguiente ejerce una mayor presión. Y si es nafta, pues tenemos una columna que también es de 1 metro, pero es más liviana y por tanto ejerce una menor presión. Entonces podemos afirmar que si se consideran dos líquidos diferentes a la misma profundidad, la presión es mayor cuando el líquido es más denso. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un tubo en U y tenemos que aquí hay una columna hidrostática y aquí hay una que es más alta. ¿Qué es lo que sucede? Que como advertíamos con las mangueras, el fluido siempre trata de acomodarse para que en el fondo haya la misma presión hidrostática, para que en estos dos puntos haya la misma presión hidrostática y para que en estos dos puntos haya la misma presión hidrostática. ¿Cómo hacemos para que la columna de agua genere la misma presión hidrostática que la columna de aceite? La columna de agua es más pesada porque es más densa. Entonces se requiere menos agua, una menor columna para generar la presión que genera el aceite. El aceite, al ser más liviano, debe compensarlo con una mayor columna hidrostática. Entonces ahí tenemos las diferencias entre dos fluidos con diferentes densidades. Finalmente, entonces podemos afirmar que la presión depende de la profundidad, pero también depende de la densidad. Entonces se puede calcular
como densidad por gravedad por H, que representa la profundidad del fluido, es decir, la columna hidrostática. Para hacer ese cálculo tengamos en cuenta que la presión se mide en pascales, que la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico, que la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado y que la profundidad, o también llamemos altura, se mide en metros. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos calcular la presión hidrostática para cualquier profundidad, para cualquier densidad del fluido. No obstante, tenemos que el análisis que hemos hecho de densidad y de profundidad nos permitiría aproximar el valor de la presión sobre este objeto. Entonces sabemos que depende de qué tanto fluido, en este caso de qué tanta agua, haya sobre el objeto, cuál es la columna hidrostática. Pero hay un efecto adicional que no hemos incluido. Resulta que además de esta columna de agua, existe un fluido adicional. Y esa es el aire, es la atmósfera. Resulta que si el objeto está ubicado aquí, encima de este fluido hay una columna de aire que también tiene un peso y que por tanto también ejerce una presión. Toda esta capa de atmósfera está generando una presión y se conoce como presión atmosférica. Ese es un factor que también debemos incluir para poder hallar una medida más real de la presión que está actuando sobre un determinado objeto o en un determinado punto del fluido. Sabemos que la presión atmosférica depende de esa columna de atmósfera o de aire y resulta que en los puntos más altos, a mayor altura sobre el nivel del mar, pues tenemos esa columna es más pequeña y por tanto la presión atmosférica va a ser más pequeña. Pero si vamos al nivel del mar, la columna es mayor y por tanto la presión atmosférica. Entonces es bien sabido que hay mayor presión atmosférica en las ciudades costeras que en las ciudades que se encuentren en altiplanos o en montañas. Entonces sabemos que inclusive la presión atmosférica puede variar de acuerdo a los cambios de temperatura que hay en las diferentes regiones. Sin embargo, para nuestro análisis vamos a considerar un valor promedio de presión atmosférica y preferiblemente vamos a usar el valor correspondiente a las zonas costeras, es decir, cuando la altura sobre el nivel del mar es igual a 0. Ese valor es aproximadamente 101.325 pascales o también 101 kilopascales. Entonces, si vamos a analizar la presión sobre este punto, pues primero está la correspondiente a la presión hidrostática por esta columna de fluido, pero también la presión que se le está ejerciendo por la atmósfera. Entonces, la presión total va a ser atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, esta va a ser en total la presión hidrostática sobre determinado punto, por la atmósfera y por la columna de líquido que tenemos en este caso. En los siguientes videos analizaremos algunos ejemplos de cómo aplicar esta ecuación.